¿En qué estamos? ¿Campaña, precampaña? Osvaldo Moreno, un saludo cordial. Muy buenos días. Buenos días, estimado Gonzalo. Un gran saludo a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. A sus órdenes. Saludos desde Guayaquil. Uh-huh. ¿Qué le parece? ¿Estamos en campaña, en precampaña? ¿Cuál es la condición del estado político de la cuestión, por decir algo? Bueno, hay un concepto que usted conoce muy bien en comunicación política, que es la campaña es permanente. Digamos que Uh-huh. siempre los políticos, al menos los que fungen de profesionales o los que están en actividad, están permanentemente en campaña. No se diga, en este caso, del Ecuador, con la particular situación de un gobierno que para mí está en el proceso, a diferencia de otros gobiernos que suelen ser una transición, este gobierno está en una etapa de no, tratando de no consolidarse como un gobierno meramente de transición. Entonces, sí, por supuesto que estamos en una campaña permanente o llamémoslo formalmente o ante las instancias competentes en una pre-campaña, con vistas efectivamente a estas figuras que son, yo creo, decorativas como las primarias, la democracia interna, que lamentablemente en el país no se han logrado institucionalizar, básicamente por la ausencia de estructuras o partidos políticos sólidos, institucionalizados, con cuadros, etcétera, etcétera. Claro, la debilidad de esto que debiera ser la arquitectura de una cultura democrática, que debiera expresarse a través de los partidos en el Ecuador, no hay. Son algunos membretes, etiquetas, casi pretextos para dar cobijo al escenario de las campañas, donde los líderes prevalecen a veces sobre las ideologías. Es un tema evidente. Ahora, analicemos el escenario de la política del día a día. Fíjese, ayer Esteban Torres se pronuncia, le dice al Congreso, bueno, en la Asamblea prácticamente que está conspirando, que está formándose un bloque para ir en contra del presidente Daniel Noboa. Henry Kronfle le dice al gobierno, oiga, cambie usted de portavoz porque no confiamos en Esteban Torres. Esteban Torres y Henry Kronfle fueron compañeros de bancada en el periodo inmediatamente anterior y también tuvieron su rol en todo el proceso de tensiones con el presidente Guillermo Lasso. Entonces, ¿qué significa esto? No sé si llamarle escaramuzas, esta idea de tensiones entre dos dirigentes políticos que ahora tienen funciones muy altas, uno viceministro de gobierno y el otro presidente de la Asamblea Nacional. A mí me parece que el gobierno está empezando a sentir o a vivir el no tener el poder legislativo afín, ¿no? Y tenerlo ahora hostil. Es decir, recordemos que en la primera etapa del gobierno nacional o de esta etapa de gobierno, la asamblea prácticamente todos los bloques, especialmente el correísmo, votaban con y para el gobierno. Había una sumisión y entrega absoluta y funcionalidad que tenían las bancadas, especialmente el correísmo con el gobierno nacional. Me parece que el gobierno está como en esa etapa de no entender que se acabó esa luna de miel, por un lado, y por otro lado, hay problemas que creo que se le están desbordando al gobierno, adicional a la crisis espantosa de inseguridad que estamos viviendo en este momento en el Ecuador, donde ciudades como Guayaquil van camino a ser la más violenta del mundo, igual que Durán. Hay 5 ciudades del Ecuador entre las 10 más violentas del planeta. Ese es el Ecuador que estamos viendo, que también hay que reconocer lo que el presidente heredó esa situación. Pero me parece que hay situaciones que van a terminar siendo otro olón, como el caso de la vicepresidenta. A mí me parece que el tema del tiempo les está generando una suerte de desesperación o de apuro que se refleja, bueno, en una situación que se traslada al legislativo cuando, si usted escucha a la gran mayoría de tratadistas serios que hay en el país y constitucionalistas, no hay ningún tipo de discusión en la sucesión presidencial, en este caso puntual, que es el que se avecina. Y me parece que ese tipo de situaciones como que el gobierno le está afectando en el reloj, no sé si biológico, sino político de este gobierno corto. Estamos dialogando con Osvaldo Moreno, consultor político, asesor de varias campañas presidenciales y profesor universitario. Bueno, lo que pasa es que el tema de la seguridad para mí está abordada de una manera coyuntural, circunstancial. Y en eso también creo que hay que ser honestos, ¿no? Reconozcamos, al menos yo lo hago, de que es un problema que heredó el presidente de la República. Ya no Sí, vamos a sí, entrar sí. en de los pronósticos, también en las teorías de conspiración chifladas de que hace 10 años el expresidente Correa con el Chapo Guzmán y junto a Escobar vía Ouija desde el más allá planearon todo lo que está pasando. Yo creo que hay que tener seriedad en la situación actual, más allá de los diagnósticos o las teorías de conspiración.
Y esto hereda el presidente de la República. Ahora, en la forma, ahí le puedo dar mi opinión personal, yo no creo que la vía es las Fuerzas Armadas y le voy a explicar por qué. Le voy a dar un dato terrible, Gonzalo, terrible que creo que medio lo hablamos alguna vez en algún aeropuerto que nos vimos o en clase. Imagínese usted, mire esta comparación que ya hacen los universitarios en el mundo. Suiza no tiene mar y tiene una de las flotas navieras más grandes del planeta. Suiza no cultiva chocolate y genera o produce el mejor chocolate del mundo. Ecuador no produce cocaína y es el mayor exportador fuera de los Estados Unidos del planeta. Ahora, si nosotros no producimos cocaína, o por lo menos en las cantidades suficientes para poder vender, está claro que esto es una almacenera, esta sustancia está ingresando al país. ¿Por dónde ingresa? Por las fronteras, por los mares, etcétera. ¿Quién es el llamado a controlar, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a nuestro órgano legislativo y normativo, a controlar las fronteras, los mares? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden, o sea, su rol natural no es, obviamente, digamos, tener el control de las calles. Claro que son accesorias para conmoción interna, para situaciones específicas, pero nuestras Fuerzas Armadas, gloriosas, por cierto, gloriosas en Paquilla, gloriosas en el Porotillo, gloriosas en el CENEPA, que tuve la dicha de vivir y ver este capítulo de nuestra historia, que lamentablemente después la diplomacia mediocre nos hizo perder todo lo ganado en ese momento. En este caso puntual, no son las Fuerzas Armadas las llamadas, digamos, a resolver el tema, y esto no se resuelve deteniendo a cuatro personas marginales, rapándolas a mates y toleteándolas. Así no funciona. Son políticas de seguridad al corto, efectivamente, al mediano y, como usted lo plantea acertadamente, a largo plazo. Entonces, a largo plazo, fíjese usted, ayer en Guayaquil, nuestra Policía Nacional desarticuló una escuela de sicarios y una ciudadela de secuestros. Imagínese usted lo que estamos hablando. ¿Y usted sabe cuál ha sido el porcentaje de deserción escolar en la costa? 70.000 niños, el porcentaje más alto de la región en deserción escolar. Allá van esos niños. Entonces, yo no creo que la solución sea las Fuerzas Armadas, que la población respaldó legítimamente, pero en lo de fondo, mi querido Gonzalo, en atacar la base, digamos, la cantera del crimen organizado, los recursos humanos, que es la pobreza extrema, yo no veo ningún tipo de acción con incremento en el presupuesto de educación, de salud, etcétera, etcétera, de vialidad, de canchas, de esparcimiento. No veo en ese sentido una política, en ese sentido, más allá de situaciones coyunturales. La gente en Twitter, o sea, la gente que ignora totalmente, que habla con él, la gente dice que es la tabla. Bueno, ya se bajaron la tabla, mire cómo estamos. La gente en Twitter que legalizar las armas, Lazo legalizó las armas. Esas fantasías tuiteras, está bien para los tuiteros, pero no para políticas de Estado. Y bueno, ojalá yo me equivoque y sea el camino que plantea el gobierno, pero yo creo que no es el indicado. No, mire usted, y los oyentes han escuchado hace pocos días cómo el tema de la deserción escolar lo tratamos aquí con un ex alto cargo del Ministerio de Educación. Hemos hablado permanentemente de esa deserción gota a gota en Esmeraldas, no de hoy, de hace tiempo, de muchachos que no van a la escuela porque las familias no tienen que comer, es decir, el tejido social. Y esos chicos que se van a trabajar, entre comillas, con las bandas organizadas. El viceministro Torres habla de conspiración otra vez. Yo recuerdo también al presidente Lazo hablar de conspiración hace un tiempo. Estas imágenes o las teorías de la conspiración que vuelven de cuando en cuando y la utilizan distintos gobiernos, ¿qué suponen, qué significan o qué mensaje quieren darle a la ciudadanía? Bueno, Esteban Torres, que fíjese usted le va a parecer extraño, yo tengo algunas coincidencias con Esteban Torres en el ámbito de algunos pensamientos conservadores, por ejemplo. Yo soy un hombre que, respetando el criterio ajeno, estoy a favor de la vida de su concepción. Le hablo una coincidencia. Fíjese usted cómo los ecuatorianos tenemos coincidencias, precisamente porque es importante conocer. Y Esteban Torres para mí me llamaba la atención porque decía, bueno, este es un chico joven, porque es joven, conozco a su padre, un hombre, un académico. La gente habla mucho de la parte del doctor Torres político. También un hombre de academia. Pero en todo caso yo decía, bueno, tiene algo que es experiencia parlamentaria, ¿no? En un gobierno ausente de operación política, de proyecto político, con un gabinete, salvo contadas excepciones, tiene un gabinete, digamos, ni siquiera la palabra es inoperante o ineficiente, simplemente inhabilitado para los efectos, ¿no? Y esto se reflejó, para mí hubo un síntoma del gobierno que me preocupó mucho. No sé si usted recuerda, para la toma presidencial no estaba el gabinete completo. A mí eso me preocupó mucho porque eso es como presentarse al partido del Mundial o a la eliminatoria, son 3 jugadores en la defensa. Entonces, el gobierno está justamente en esa etapa, en una etapa en la que
le pesa, digamos, el tema, uno, de no terminar siendo un gobierno de mera transición. Están en esa lucha para mí. Pero no tienen el músculo político, digamos, porque algo que le pasó, por ejemplo, al gobierno nacional, para mí fue un error la pelea con el correísmo. ¿Cuál era el mayor, digamos, mérito del gobierno o lo más potente que veíamos en los estudios de opinión pública? ¿Cuál era la mayor virtud de Noboa? Lo nuevo. ¿Y qué nos decían en la parte cualitativa, por poner un ejemplo? Nos decían, no, lo que pasa es que él está fuera de la bronca. Él no es correísta. Claro, que no había ya esa dicotomía clásica de correísmo anticorreísmo. O sea, bueno, en la Noboa, campaña de primera y segunda vuelta sí se expresó de esa manera. Yo estoy distante, esta cosa, ¿no? Y eso lo asimiló la población. Exacto, esa era su mayor, para mí, fortaleza o virtud política, digamos, electoral. Y la población decía, ¿sabes qué? Estamos hartos de esta bronca, vamos a apostar a él, que es lo nuevo, porque se proyectaba y se legitimaba como lo nuevo. Mire usted qué interesante haber llegado a un acuerdo legislativo, la asamblea funcionando, Cronfle, que yo, para mí, con todo respeto, creo que es un gran presidente, hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero fíjese usted la viabilidad, eso era un circo. Me parece que la cabeza de Cronfle terminó siendo, digamos, alguien que le puso un poco de orden a esa institución. Y repentinamente el presidente un día amaneció, no sé, leyó mucho Twitter o sea, esos portales más que anti que análisis de cualquier cosa, y salió de esa esfera, se deslegitimó como lo nuevo. Y para mí fue un error, porque esa ruptura con el correísmo, que estaba, le voy a hablar como hablamos los montubios, que usted conoce perfectamente la costa, que el correísmo estaba quedito, tranquilito, votando prácticamente con y para el gobierno incondicional, hasta en la ley de turismo, ¿cuántos votos le faltan? A ver, ustedes no vayan, mírense, no importa, o sea, el correísmo estaba totalmente entregado al gobierno nacional. Entonces, repentinamente, mal asesorado creo yo, el gobierno sale de esa esfera de lo nuevo y entra el anticorreísmo radical. Lo manda al señor Laja La Roca, que para mí, yo creo que hay otras cárceles como para mandar un ex jefe de Estado, o por lo menos mandatario, una cárcel de ese nivel. Se pelea, digamos, con el correísmo y lo saca de estar quedito, mirando, aplaudiendo al gobierno, lo hace actor opositor. O sea, lo pone en el escenario de la guerra política. Pero los hace ganar, que es lo peor, digamos, desde la otra orilla. Es decir, un correísmo que estaba quedito, haciendo barra al gobierno, ya repentinamente lo pasa a la oposición y le regala dos preguntas, para mí las más importantes, porque las otras, ¿usted está de acuerdo con que los malos se mueran? Sí. ¿Usted está de acuerdo con las Fuerzas Armadas, que la policía se abracen y trabajen en conjunto? Sí. Pero las de fondo, las ideológicas, que creo que el movimiento indígena no supo capitalizar ese triunfo, y tal vez algo la UP, la ex-MP, que fue la que se inscribió, la que hizo la campaña, y hay que reconocerlo, pero el correísmo no tenía vela en ese entierro, estaba así desde Twitter, Correa vociferando, usted ya lo conoce, el presidente Correa con su carácter neurótico, temperamental, tuitero ahora, pero no pasaban de eso. Entonces Noboa, al salir de la esfera de lo nuevo, sale de la esfera de lo nuevo y le entrega al correísmo a la oposición. O sea, lo construye en su opositor. O sea, reposiciona el propio gobierno al correísmo como la oposición. Y la Revolución Ciudadana asume ese rol y dice, vamos a la oposición. Pero se plantea ya para el escenario político electoral como de nuevo esta polarización, ¿no es cierto?, correísmo, anticorreísmo. Y Daniel Noboa pretende, no sé si lo logre, encarnar el anticorreísmo. ¿Esto es así? ¿Y qué debiera suceder para tenerlo más nítido en ese contexto? ¿Hoy es Noboa el anticorreísmo? Es que justamente, querido Gonzalo, para concluir la idea, la verdad es que hay costeños que hablamos muy rápido. Aunque usted tiene acento costeño, yo creo que usted es de la costa. Fíjese usted, el error craso fue trepar al correísmo, un bus ganador, a 2 semanas o a 10 días de la consulta popular. Para mí eso fue un error. Revivió, no ese muerto, porque no estaban muertos, pero se abrió un frente innecesariamente, por un lado. Por otro lado, ya en el contexto, digamos, electoral, ya en el contexto de la especulación, ya en el contexto, hay muchos frentes que tiene el gobierno. La inseguridad, indudablemente. El tema de la sucesión vicepresidencial, eso para mí es un tema muy importante. Ese es un tema que para mí no está en discusión. Y en teoría, de acuerdo a la ley, Verónica Abad asumiría toda la presidencia con todas las potestades que esto implica. Eso o sea, en derecho y conforme a la Constitución, así dice, para eso es un vicepresidente, pues, ¿no? Y no podríamos cometer otra barbaridad histórica, porque recordemos que la señora, y lo digo abiertamente, y voy a entender si usted me amonesta con lo que voy a decir, pero la señora Rosalía Arteaga no ejerció la presidencia de la República simplemente porque no tenía testículo. Recordemos que con el mismo marco constitucional, el señor Osvaldo Hurtado fue presidente de la República.
Entonces vamos a cometer otra barbaridad histórica. Esperemos que no, ojo, yo no conozco, bueno, la conocí en alguna vez en un curso a la doctora Bat, no es mi amiga, digamos, eh, pero en todo caso, o sea, eso dice la norma constitucional, ella es la que debe asumir un día, 2 días, 3 días, un mes, entonces me parece que ese es un frente que el gobierno se se le está abriendo también un campo minado al gobierno en ese sentido, porque no se encuentra la vuelta jurídica, la Procuraduría no puede pronunciarse, la Procuraduría lanza la pregunta al Consejo Electoral, a la Asamblea, a la Corte Constitucional, es decir, nadie sabe cómo salir del entuerto, porque políticamente, y lo he dicho incluso aquí en estos micrófonos, Esteban Torres, no quieren, que sería nefasto, dijo, que durante un tiempo la vicepresidenta asuma la presidencia. Eso es un problema complicado, muy complicado. Yo creería que perdón, querido Gonzalo, creería yo que la vía para mí sería el diálogo. Es que mire, eso es algo que los ecuatorianos hemos perdido. Pero desde el principio se empezaron a distanciar, entre la primera y la segunda vuelta, y viene después el nombramiento de la embajada en Israel, y vienen tantas y tantas cosas. A esta altura se podría recomponer un camino de diálogo, por lo menos decir, oiga, este es el rol que nos corresponde a cada uno. Vea, cuando algún amigo o amiga tiene algún tema romántico o alguna tristeza del corazón, o la hemos vivido, quienes no la han vivido, yo he aprendido algo que los estoicos dicen, ¿no? El sufrimiento por amor es el único sufrimiento merecido. ¿Por qué? Porque tú escoges a tu pareja. Lo mismo creo yo, las pugnas con los vicepresidentes o los binomios más armados son responsabilidad de quien lo elige. Y en este caso, el presidente de la República fue quien eligió ese binomio. Si uno ya lo lee, más allá de las diferencias ideológicas que yo pudiera tener con la doctora Abad, porque la he escuchado y yo no coincido con su pensamiento en algunos temas, o por lo menos con el que tenía, porque ahora la noto más moderada. También está, digamos, este país es de locos, ¿no? Ya está en una campaña sucesional. Pero en todo caso, yo la he escuchado, por ejemplo, yo no tengo esa coincidencia ideológica, digamos, pero quien la escogió fue el presidente, el actual presidente electo, no, ya no electo, en funciones presidente. Sí, estoy seguro que la googleó. Por ejemplo, cuando ella hacía ese tipo de declaraciones, yo salí no a defenderla, pero cuidado, si hay alguien que no nos ha mentido es Verónica Abad. Nunca nos mintió Verónica Abad. Siempre nos dijo tal cual pensaba. A mí me parece una chifladura como el pensamiento de Milei. Yo creo que ese pensamiento destruye a los países, acaba con las clases medias. Pero esa es mi opinión. Pero eso es lo que el pueblo eligió. Y la Constitución está en piedra, mi querido amigo. Entonces, ojalá esto no escale en una megapugna, una cefalía de poder. Ya, ¿qué más necesita el país? Entonces, usted mencionó, no quiero sobrevolar sin aterrizar en el tema de Olón. Mencionó que ese es otro tema. O sea, yo creo que también hay un gobierno que hemos visto encuestas, tiene alta popularidad, es cierto, ya no tiene el 82% de enero, estaba en 60, alrededor de 60, pero todas estas cosas van haciendo un acumulado frente al gobierno, la propia manejo de la crisis eléctrica, el tema del IVA, Olón. A ver. Voy a poner un ejemplo. Fíjese usted, el ministro Luque, todo el mundo me dice qué extraordinaria labor de Luque. Luque hizo algo muy interesante. Más allá de lo que hizo o lo que dijo, porque su comunicación me parecía muy... Esos comunicados de 20, 10, para mí debe ser máximo un minuto. Eso ya forma. ¿No? Pero Luque tuvo algo de fondo extraordinario, que dijo la verdad. Y que un político, que un funcionario nos diga la verdad en estos tiempos, créame que eso es oro, vale su peso en oro. Sí. Y Luque, ¿qué es lo que hizo? Nos dijo la verdad. Miren, esto es lo que me he encontrado, esta es la situación. Recemos porque llueva. Por favor, hagámosle ojito a Petro. Entonces, yo no sé si de pronto el presidente Noboa le mandó la canción de Che Guevara o algún coqueteo con el presidente Petro, nuestro vecino. Y gracias a Dios empezó a llover y Petro nos alzó el break. Porque si no, querido Gonzalo, estuviéramos oscuros. Si no hubiera Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, el Ecuador estaría en la edad oscura, en la edad media. Entonces, gracias a Dios llovió, gracias a Dios Petro nos dio el breque y gracias a Dios tuvimos un ministro que nos dijo la verdad. Yo creo que ese es lo que hay que resaltar. Luque dijo la verdad, amarga, triste, nos dijo la verdad. Nos cantó la plena, digamos, como dicen popularmente. En el caso de Olón, para mí fue una crisis autoinfringida. Dígame usted, olvidémonos del debate ambiental, porque a mí creo que el gran problema de este país es el todólogo que habla de todo. Pero lo de la tanqueta es impresentable, pues, mi querido. Hasta me hace reír, ahorita lo veo con gracia. Una tanqueta que estamos en la época de Porfirio, en el porfiriato de México, estamos en la etapa de
Ignacio Ventimilla, una tanqueta, digamos, del Estado, preservando los intereses particulares de una propiedad de la familia del presidente. Eso es impresentable. Entonces, la gobernanza es como todo en la vida, querido Gonzalo. Usted en sus 40 años de periodismo, con todo cariño, no era lo mismo el Gonzalo a los 5 años de ejercicio, a los 10, a los 15, a los 20 y hoy a los casi 40, creo. Entonces, lo mismo es la gobernanza. Entonces, el pueblo eligió un pasante. Bueno, esperemos que este pasante tenga éxito. Panorama electoral, ¿a dónde nos apunta y cómo será ese escenario de campaña? Un poco para cerrar por hoy este diálogo. Bueno, primero, este es un país, y esto se lo digo con respeto, ¿no? Este es un país donde la situación puede cambiar en un segundo. Así ¿Cuáles es. las lecciones que nos dejó octubre del 19, la pandemia, el asesinato miserable, vil y cobarde contra Fernando Villavicencio, que, por Dios, el país merece la verdad, el país merece justicia. No es posible que cada semana salga un deudo, un amigo con una versión nueva culpando al que es y al que no es. Por favor. El país merece la verdad para que la memoria de Villavicencio descanse en paz, digamos. Yo creo que necesitamos la verdad. Entonces, ese tipo de hechos trastornan al Ecuador en un segundo. Ahora, veamos las esferas y la polarización, ¿no? Yo, soy honesto, sí veo, y usted como también, ya no estudioso, profesional de la comunicación política, entre nuestras aspiraciones profesionales, recuerden, por ejemplo, en el argot de un profesional, el primer afrodescendiente presidente. ¿Quién no quisiera ayudar al primer indígena ecuatoriano a llegar al poder? Como profesionales lo vemos así. Ahora, desde el otro ámbito, me parece que en el caso de Pachacuti, me parece que falta contundencia de parte de Isaac. Para mí hay dos temas ahí con él. El primero, y lo digo con respeto, el país es más grande que los páramos. Los páramos son maravillosos y son nuestros pulmones y nos dan la vida, pero hay unas grandes clases medias citadinas en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, que es la ciudad del Ecuador que no parece el Ecuador, con todo respeto. Ojalá se mantenga así. Entonces, ¿cuál es el mensaje de ISA a esos sectores fuera del ámbito ambientalista, comunitario, a esas grandes clases medias? ¿Cómo le habla al oído o les proyecta que no es un proyecto eminentemente étnico o ecológico? Entonces, me parece que falta eso, y lo segundo, ya pegar el manazo a la mesa. Yo soy el candidato. Síganme, los que quieren y los que no. Y obviamente moderarse donde tenga que moderarse. Bueno, ahí hay tendencias, ¿no? Hay sectores en Pachacuti hay tendencias ahí. Hay sectores en Pachacuti que dicen, no, tenemos que ir a una amplia alianza con la izquierda. Otros dicen, no, tenemos que reivindicar al Pachacuti original para también conquistar su espacio. Entonces, hay una serie de visiones. Y el ISA, que puede encarnar una candidatura indígena, puede, como usted decía, excluir a otros sectores. Lo que no sucedió con Yacu, ¿no? Yacu sí logró aglutinar a varios de esos otros sectores, somos jóvenes, con otro tipo de ideas, pero no sé si ISA lo pueda hacer, ¿no? Yo tengo una discrepancia, no es la palabra, una opinión divergente, ¿no? Claro. Yo creo que Yacu Pérez representaba el octubre del 19, y la prueba de eso es que cuando salió por su esfera no llegó ni al 4%. Me imagino que ya le toca pagar el fondo electoral. Pero bueno, al margen de eso, había recordemos que el Pachacuti de Marlon Santi, ¿ya?, tuvo un gran éxito electoral, pero no supo consolidar ese espacio de poder en la asamblea. Para mí fue un fracaso, lamentablemente. Y ni siquiera casa dentro de Pachacuti, que esa línea perdió. Ahora el coordinador es Guillermo Churuchumbi, lo acabamos de entrevistar hace un par de días. Entonces veamos qué pasa con el Pachacuti de Guillermo, el Pachacuti de Isa, hacia dónde llegan. Y lo otro que creo que es importantísimo, lo ideal sería un gran frente de las izquierdas. Pero si ese frente no se consolida en la primera vuelta, hay elecciones que la derecha da en la segunda vuelta, donde se logra articular, se logra nuclear en función de un propósito que es que no regrese el correísmo, feo que lo diga. Ahora, ¿pero vuelve el correísmo, anticorreísmo como un escenario político excluyendo a todo lo demás o no? Bueno, el presidente de la República creo que era eso, era la alternativa a esa disyuntiva que tanto daño le ha hecho al país. Y a mí me parece que el presidente ya entró en esa bronca, vamos a ver cuánto le afecta. Y finalmente, no sé si querer despojar a la señora Romo de ese título del anticorreísmo número 1 funcione, no lo sé, no tengo investigación al momento. Pero hay varias líneas del anticorreísmo, está la señora Andrea González, que entiendo que también quiere correr, sí, no sí. sé cómo queden los partidos finalmente. Los social cristianos ya dijeron que van a tener su candidato. Yo no descartaría a Kronfle, inclusive. Vamos a ver qué pasa con Topic. Dijo que no va a ser candidato, pero yo a los políticos no les creo, con todo respeto. No digo que Jan sea un mentiroso, pero los políticos son coyunturales. Por otro lado, tienes la candidatura, y esto es importante.
quizás el único político profesional que tiene el país, que es el señor Bucalón. Digamos, Bucalón es un político tal cual, profesional, un tipo formado, tengo mi, no discrepancia, yo, para mi gusto es muy digamos, derechista, ¿no? No sé si esa es la palabra, muy Aznar, pero es un tipo formado conceptual, doctrinario, y es un político profesional, Bucalón, creo que es el único de esa esfera. Por otro lado, tienes la candidatura, la presencia de Sonne Holster, vamos a ver por dónde, si aparece en esta elección o no, pero es una opción, es un cuadro. Claro. Obviamente el presidente es candidato, el presidente Noboa, que creo que por lo pronto está, ahorita la campaña de sucesional que tiene la vicepresidenta, creo que es su mayor frente en este momento, y una serie de actores que finalmente se irán configurando, se irán cuadrando en el transcurso de los días. Y como este es un país sin institucionalidad partidaria, iremos sabiendo. También en Pachacutic sonaba el señor Chango. Chango creo que es el apellido del equipo de fútbol, de la cooperativa. El señor... Sí, de Musugruna, pero no sé si tenga que ver mucho con la visión ya política ideológica. Pero claro, es un personaje, ¿no? Evidentemente un personaje. Digamos que es el ala, no sé si derecha es la palabra, el ala derecha claro, del movimiento empresarial, indígena. Digamos, del movimiento indígena. Así es. Ya bueno, hora. Vamos a ver, algo ¿no? que dígame. No digo, vamos a ver. Todo eso está todo en construcción, ¿no? Bueno, cerramos por ahora. En pocos días, tal vez semanas, podemos volver a hablar, hacer incluso un panel con otros colegas, como hemos hecho en ocasiones anteriores, y hablar un poco de lo que se vaya decantando en la política. ¿Algo para cerrar, Osvaldo? Bueno, no, muy preocupado, querido Gonzalo. Ojalá los políticos prioricen al país por sobre sus diferencias. Muy preocupado con la situación del Ecuador. Durán, la ciudad más peligrosa del planeta. Secuestros cada semana. Sí. Los grupos de oración de nuestras madres, nuestras suegras. ¿Se acuerdan que oraban por salud para Juanito, trabajo para María, un buen esposo, una buena esposa para Juan? Ahora rezan por secuestrados. Sí. Ya perdí la cuenta de conocidos que han sido secuestrados, querido Gonzalo. Qué bárbaro. Ya perdí la cuenta de amigos que se han ido del país. Ya perdí la cuenta de amigos asesinados, sin antecedentes penales. Ese es el país que estamos viviendo. No le cuento de Guayaquil. Guayaquil camino a la ciudad más peligrosa del planeta, en 8ª posición. Durán, la más peligrosa del planeta. Puerto Viejo, Machala y Manta, en ese nefasto top 10. Nunca lo hubiéramos imaginado ni soñado. Ese es el Ecuador que estamos viviendo. Y creo que hay que terminar con el exceso de diagnósticos. La culpa es de Correa, no, es de Lazo, es de Moreno. Definitivamente culpables. Pero seguir echando la culpa y llorando no tiene una alternativa. Ojalá, yo tengo mi opinión, creo que no es la vía, pero ojalá me equivoque y ojalá tengamos éxito en esta lucha miserable y desigual donde la población está desarmada. Un gran abrazo, querido Gonzalo. Muchas gracias, ha sido muy amable, muy ilustrativo este diálogo con el consultor político, profesor universitario Osvaldo Moreno. Hasta una próxima ocasión.